Hola, bienvenidos al curso Electrónica B. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos la clase número 22, amplificadores de potencia clase A. Usualmente los circuitos que hemos visto hasta ahora eh, no permiten entregar una gran corriente a las cargas, debido a que están hechos con amplificadores operacionales. Para poder alimentar entonces cargas que demanden una alta corriente, como parlantes, motores o lámparas LEDs, se necesita una etapa que nos permita amplificar esta corriente. A esta etapa se le llama amplificación de potencia y eh, corresponde a una serie de circuitos que vamos a implementar durante este capítulo utilizando transistores. ¿Cuáles son las principales características de estos amplificadores de potencia? Eh, bueno, como la etapa de salida es la que está encargada de entregar la energía a la carga, la capacidad de potencia que tenga esta etapa es crucial, en términos, ya sea en términos de corriente o en términos de potencia. Pero además tenemos dos figuras de mérito muy importantes. Una de ellas es la eficiencia y la otra es la fidelidad. La eficiencia se relaciona con la cantidad de pérdidas que existen, que nosotros queremos que sean las mínimas posibles, y relaciona la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada. La fidelidad está relacionada con el nivel de distorsión, es decir, qué tan fidedigna es la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Acá ustedes pueden ver tres ejemplos de un amplificador de audio, un amplificador para motores y un amplificador para lámparas LEDs. Obviamente en los dos últimos no necesitamos una alta fidelidad, porque simplemente queremos hacer que el motor se mueva o que el LED se encienda, pero en el amplificador de audio esta figura de mérito pasa a ser muy importante. ¿Cómo clasificamos los amplificadores de potencia? Bueno, se clasifican dependiendo de la configuración del circuito y el modo de operación. Tenemos cuatro clases que trabajan con el transistor operando en forma lineal. Esas son las clases A, B, B y C. Todas ellas, pueden ver ustedes, tienen uno o dos transistores y todos operan en modo lineal. En el caso de la clase A, ocupa un transistor y tiene polarización, este transistor está polarizado, de tal forma que la señal de salida es exactamente la señal de entrada, por lo tanto tiene una muy alta, muy buena fidelidad. El problema es que como está polarizado usualmente a la mitad del rango de operación, las pérdidas que tiene son muy altas y por lo tanto la eficiencia es muy baja, como ustedes pueden ver acá. En el clase B, en el amplificador clase B, tenemos dos transistores, no tienen polarización. Como no tienen polarización, la eficiencia es mucho más alta, como ustedes pueden ver acá es de un 75%, pero tiene el problema de que estos transistores pasan por la etapa de saturación o de corte, perdón, del transistor y por lo tanto generan algún tipo de distorsión y de tal forma que la fidelidad es solamente media, no es una tan alta como el clase A. El clase AB es una mezcla de los dos, en donde tenemos dos transistores que operan con polarización, pero no con una polarización en medio de la curva de carga, sino una polarización muy cercana a cero y por lo tanto permite reducir la distorsión. Ustedes pueden ver que la fidelidad es buena, pero a costa de que pueden tener menor eficiencia debido a esta polarización que estamos incorporando. Y tenemos los clases C, en los cuales tenemos un solo transistor, pero este transistor opera con un circuito resonante. Este tipo de amplificadores tiene una muy alta eficiencia también, de orden de 65%, pero la fidelidad es muy, muy mala. Por lo tanto, es muy baja. Por lo tanto, tiene solamente aplicaciones muy, muy específicas. Ustedes pueden ver que estos cuatro tipos, que son amplificadores eh, en donde los transistores se ocupan en su operación lineal, tienen un compromiso entre fidelidad y eficiencia. Mientras más alta la fidelidad, va bajando la eficiencia y viceversa. Es decir, hay un límite acá que no pueden sobrepasar. Sin embargo, cuando vamos a los a los amplificadores, perdón, clase D, estos transistores del D en adelante, todos operan en, en, em, en la zona no lineal de operación, es decir, en corte y en saturación. Al hacer eso, la eficiencia que pueden lograr es muy alta. Ustedes pueden ver acá que es cercana al 100%. Y la fidelidad, es decir, que también representan la señal, es muy buena también. Eso depende no solamente del amplificador, sino también depende un poco de las características del filtro de salida que tenemos que incorporar. De tal forma que podemos romper eh, este compromiso de eficiencia y fidelidad que había en los amplificadores lineales y lograr
al mismo tiempo una alta eficiencia y una alta fidelidad. En el caso del amplificador clase D tenemos que opera con dos transistores que están en corte y saturación, y luego existe una serie de otros tipos o clases de amplificador, desde la E, F, G, etcétera. Todas ellas no están bien estandarizadas, así que no vamos a trabajar con ellos, solamente vamos a ver los amplificadores clase D. Entonces, empecemos con los amplificadores clase A. Estos amplificadores, ustedes los vieron ya en electrónica A, en el curso anterior, y corresponden a un solo a un solo transistor que está operando en su zona lineal. Es decir, tenemos un transistor, perdón, aquí, operando donde la entrada se conecta a la base a través de un circuito de polarización que está dado por R1 y R2, y en el lazo de potencia, que sería el colector emisor, tenemos una serie de resistencias, y la salida se conecta entonces al punto del colector. ¿Ya? Entonces tenemos la entrada acá, la salida acá. Todo este circuito está alimentado, en este caso, entre VCC y tierra. Ahora, el transistor se configura para que opere completamente en la zona lineal, es decir, opere ojalá lejos de las zonas de corte y saturación. La señal de entrada, en este caso, es inversa a la señal de salida. Si tengo un voltaje, es decir, si tengo un voltaje positivo acá, acabo de tener un voltaje negativo. Tiene muy baja distorsión debido a que la curva opera sobre la curva de carga, y la curva de carga es lineal del transistor. Y si asumimos que la entrada es una sinusoidal que conduce a los 360 grados, el transistor está conduciendo todo el tiempo. O sea, conduce para voltajes positivos y para voltajes negativos. Ahora, como ya les mencioné, tiene una muy alta fidelidad. El problema está en que, como opera con una corriente DC y un voltaje DC en el transistor, este transistor consume potencia y por lo tanto es menos eficiente. Y eso hace que, como es menos eficiente, requiere un gran nivel de disipación de potencia. Y por lo tanto, debido al disipador, son mucho más voluminosos. Veamos cómo opera. Primero tenemos que considerar, vamos a empezar analizando desde el voltaje de salida. Este voltaje de salida es sinusoidal. Vamos a considerar que es sinusoidal, ¿cierto? Y alterno. Es decir, podemos generar voltajes positivos y negativos, y como tenemos una carga resistiva, la corriente también es positiva o negativa. Y ahí está en fase con el voltaje. Ahora, el transistor no puede manejar voltajes o corrientes negativas. Solamente puede manejar voltajes y corrientes positivas. Por lo tanto, se ocupa un condensador de desacople que nos permita entonces generar voltajes y corrientes positivas en el lado de potencia, ¿cierto? En el colector, pero solamente la parte alterna es la que se ve en la carga. Por lo tanto, si queremos un voltaje alterno en la salida, tenemos que generar un voltaje alterno en VC más una componente continua. Y ese voltaje es el que ustedes ven acá en rojo, el voltaje del punto VC. Pueden ver que hay un punto medio, que es el VCQ, y tenemos que este voltaje VC tiene entonces una componente media y una componente alterna. Debido al condensador, como ya les mencioné, esa corriente alterna es la única que se ve en la carga. En el caso de la corriente, es lo mismo. En la corriente que circula, la corriente ICC que tenemos acá, es la suma de la corriente de salida más la suma del IC, de la corriente del colector del transistor. Como la corriente del transistor tiene que ser siempre positiva, esta tiene que tener un valor continuo. Y la corriente IC no tiene componente continuo, es solamente alterno. Entonces la corriente ICC corresponde a un valor medio, que es el mismo valor medio de la corriente IC, ¿ya? Porque la salida no tiene valor medio, y una componente alterna, que es la que ustedes ven acá. Aquí ya tenemos unas ciertas restricciones. Por ejemplo, el voltaje del colector, ¿cierto?, el que tenemos acá, no puede ser mayor que VCC. Por lo tanto, tenemos que elegir cuidadosamente el VCQ para que este voltaje no suba sobre el VCC, o si no se va a distorsionar. Tampoco podemos hacer que este VCC sea muy bajo, porque en ese sentido este punto, el punto mínimo de la amplificación de voltaje, va a llegar a cero y también se distorsionaría. Entonces tenemos que elegir un voltaje VCQ que nos permite operar estando lejos de los dos límites de operación de voltaje. Bien. Luego tenemos los voltajes y corrientes en el transistor. Podemos ver que la corriente del transistor es la corriente ICC menos la corriente de salida.
La corriente ICC es esta corriente que tenemos acá y la corriente de salida es alterna. Por lo tanto, la corriente de salida no tiene valor medio. Quiere decir que el valor medio de la corriente ICC es el mismo valor medio de la corriente que tenemos ICQ, que es esta línea azul que ustedes ven acá. Y la corriente ICC, ¿cierto? Esta que teníamos de alimentación desde el VCC, se le resta la corriente de salida, por lo tanto la sinusoidal queda más grande. Y ustedes pueden ver aquí que la corriente IC entonces queda con este valor. Aquí el valor medio es ICQ y pueden notar que también en el ICQ hay restricciones. ICQ no puede ser muy pequeño, puesto que tiene que ser suficientemente grande para que el valor mínimo de la corriente nunca sea cero. En el caso del voltaje, el voltaje VCE, o sea, el voltaje en los terminales del transistor corresponde al voltaje VC menos el voltaje en el colector, menos el voltaje en el emisor. El voltaje del emisor está conectado a una resistencia y un condensador, que nosotros, para efectos de análisis, vamos a considerar que a la frecuencia de operación esto corresponde a un filtro, por lo tanto va a tener un valor constante. Y ese valor constante va a ser el voltaje VE que vemos aquí. Entonces, como es un valor constante, el voltaje VCE, el voltaje que tiene en los terminales del transistor, corresponde al voltaje VC, que es este que teníamos acá arriba, menos el voltaje VE. Y por lo tanto, podemos hacer que sea una sinusoidal. Nuevamente acá tenemos que tener cuidado de que esa sinusoidal no llegue a valores menores a cero, para que no se distorsione. Entonces, todas estas restricciones, que no sea mayor a VCC, que no sea menor a cero, tanto en voltaje como en la corriente, nos van a dar restricciones para poder diseñar los valores de RC, RE y los condensadores. Y por supuesto la resistencia de polarización R1 y R2. ¿Bien? Todo el método de polarización ustedes lo conocen desde electrónica A y por lo tanto pueden aplicar esos mismos métodos para diseñar, analizar y diseñar este circuito. Por supuesto, cuando tenemos un circuito de este estilo, las corrientes que hay en la rama de polarización, es decir, las corrientes que hay en R1, R2 y la corriente IB e I, son menores que las corrientes de la rama de potencia, que sería las corrientes de la rama del colector emisor. Esa razón corresponde a la amplificación del transistor. Por lo tanto, por ejemplo, si la amplificación del transistor es de 100, quiere decir que las corrientes en la rama de polarización, que son estas corrientes de acá, son 100 veces más pequeñas, aproximadamente, ¿cierto?, en ese rango, que las corrientes que vamos a ver en la rama de polarización. ¿Ya? Podemos aumentar la eficiencia del amplificador utilizando configuraciones Darlington, como la que se muestra acá, en donde la ganancia, en este caso, se multiplican las ganancias de los transistores. Si consideramos nuevamente que la ganancia es 100, acá tendríamos una ganancia total de 10.000. Por lo tanto, las corrientes en la rama de polarización son 10.000 veces más pequeñas que las corrientes en la rama de potencia. Y por lo tanto, las pérdidas que voy a tener en R1 y R2 son también proporcionales a ese valor. Eso quiere decir que la cantidad de potencia que pierdo acá es muy pequeña, puede ser despreciable en comparación con las potencias que estoy disipando en la rama de potencia. Y de esa forma, por supuesto, puedo aumentar la eficiencia. Ahora, ¿cómo calculamos la eficiencia en este tipo de amplificadores? La eficiencia se define como la relación que hay entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Este factor es simplemente el radio entre la potencia de salida y la potencia de entrada multiplicado por 100. Si la eficiencia es el 100%, quiere decir que el 100%, toda la potencia que yo tengo en la entrada, vamos a tenerla en la salida. ¿Ya? Por supuesto, ese es el objetivo, pero nunca llegamos a ese valor porque entre medio ustedes pueden ver que tenemos resistencia. Por lo tanto, esas resistencias van a generar pérdidas y por lo tanto la potencia de salida siempre va a ser un poco menor que la potencia de entrada. Para calcular la potencia de salida, vamos a considerar la siguiente expresión que está dada por una señal sinusoidal. Tenemos entonces que la potencia de salida está dada por el voltaje RMS en la salida, ¿cierto? Por la corriente RMS, por el factor de potencia que existe en la salida. En este caso, como tenemos una resistencia, ese factor de potencia sería 1, pero podemos tener también una carga inductiva, como por ejemplo un parlante. En el caso de la potencia de entrada corresponde a la potencia que entrega la fuente VCC.
Y aquí es muy importante que no se confundan. La potencia de entrada no es la que está asociada al voltaje de entrada. Porque recuerden que este voltaje de entrada es un voltaje que viene de un circuito que solamente genera señales de baja potencia. Y lo que queremos hacer a estas señales es darle la potencia suficiente para alimentar la carga. Pero esa potencia no viene de este circuito, no viene del circuito que está antes de BI, sino que la potencia que se entrega a la carga viene de la fuente. Este amplificador, este circuito, toma la potencia de la fuente, toma la señal desde el circuito que viene atrás y esa señal la amplifica en términos de potencia o de corriente hacia la carga. ¿Ya? No se confunda en ese sentido. Siempre la potencia de entrada es la potencia de la fuente. Por lo tanto, en nuestro caso, vamos a considerar que esa potencia de entrada está dada por el voltaje de la fuente multiplicado por la corriente ICC, que es la corriente que circula por el lazo de potencia del transistor. No consideramos la corriente de la polarización porque, como ya les mencioné anteriormente, podemos hacerla despreciable en términos de valores. ¿Sí? O si usamos un transistor de orden 100 es 100 veces más pequeño, si usamos un Darlington va a ser 10.000 veces más pequeño, así que lo podemos despreciar. Bien, entonces ahora tenemos que calcular la potencia de salida y la potencia de entrada de este transistor. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que darnos algunos supuestos. Lo primero es que la entrada y la salida van a ser señales sinusoidales. Por lo tanto, podemos aplicar esta relación que tenemos acá para encontrar el valor RMS en función de los valores peak. En una señal sinusoidal, el valor RMS es el valor peak partido por raíz de 2. ¿Ya? Recuerden que solamente vamos a analizar señales sinusoidales. También vamos a considerar una carga resistiva. En el caso de la carga resistiva, el coseno del ángulo va a ser 1. Por lo tanto, ese término no lo vamos a considerar. Y también lo último que vamos a considerar es que tiene una máxima, el circuito se diseña con una máxima excursión simétrica. Es decir, el punto de polarización está en el medio de la curva de carga. ¿Qué significa esto? En un transistor, si nosotros cortamos la corriente del transistor, los terminales VCE se van entonces a los voltajes máximos, en este caso 0 y VCC. Ese es el voltaje VCE máximo. Entonces tenemos 0 de corriente y tenemos el máximo del voltaje en los terminales del transistor. Si empezamos a aumentar la corriente en la base, va a aumentar la corriente en el colector, vamos a subir en este sentido y lo que va a hacer es que esa corriente va a empezar a generar caídas de tensión en la resistencia del colector y el emisor. Por lo tanto, el voltaje VCE va a empezar a disminuir. Y va a disminuir hasta un punto de corriente en el cual llegamos al voltaje de saturación. O en este caso, como estamos considerando un circuito ideal, hasta 0. Entonces, esa curva es lineal entre el máximo de corriente, de voltaje, perdón, con 0 de corriente y el máximo de corriente con 0 de voltaje. Y depende de los parámetros RC, de las resistencias RC y RE, que son las resistencias del lazo de potencia. Para lograr el máximo voltaje de salida, recuerden que siempre consideramos que es una señal sinusoidal, ese punto de polarización, que es el punto medio en el cual trabaja el transistor, tiene que estar en mitad de esa curva de carga. De esa forma, si tenemos el punto medio, yo puedo moverme la mitad del voltaje hacia 0 y la otra mitad del voltaje hacia VCE máximo, que usualmente es VCC. Y en términos de corriente igual, puedo moverme entre un mínimo de 0 y un máximo de la corriente IC max. Entonces me muevo un ICQ hacia arriba, un ICQ hacia abajo, un BCQ hacia el lado, hacia arriba y hacia abajo también en el caso de los voltajes. Si este punto Q yo lo muevo de este punto medio, lo muevo por ejemplo hacia mayores valores de voltaje, entonces la cantidad de voltaje que puedo generar acá es menor, porque solamente me puedo mover desde este punto hasta el máximo. Lo mismo es que si voy hacia el otro lado, si voy hacia valores menores de voltaje, por ejemplo por acá, también la amplitud del voltaje que puedo generar es menor porque solamente puedo llegar hasta 0. Así que el máximo está dado en el punto medio. Bien, con esa consideración entonces vamos a hacer lo siguiente. El voltaje de salida, RMS, por esta expresión que tenemos acá, correspondería al voltaje peak partido por raíz de 2. La corriente RMS corresponde a la corriente peak partido por raíz de 2. Y el coseno phi es 1. Por lo tanto, la potencia de salida la podemos escribir de esta forma, en donde V0 e I0 son los valores peak de corriente y de voltaje. Ese valor peak de voltaje correspondería al máximo voltaje que yo puedo lograr acá. Y como vimos de este análisis, corresponde al valor de BCQ, al valor en el cual nosotros ponemos el punto de operación. Y en el caso de la corriente, igual.
el máximo valor de corriente que puedo llegar, el pic de la corriente, corresponde a ICQ. Por lo tanto, podemos reemplazar BCQ e ICQ en esta expresión de acá arriba y nos queda que la potencia de salida, o la potencia alterna que tenemos, máxima que podemos lograr, es 1/2 partido por BCQ por ICQ. Bien. Ahora, con eso calculamos la potencia de salida. Tenemos que calcular ahora la potencia de entrada y ojalá expresarla en los mismos términos BCQ e ICQ, para poder después despejar la eficiencia. En el caso de la potencia de entrada, también vamos a considerar que tiene una máxima excursión simétrica. Esta potencia de entrada, como ya vimos, es el voltaje VCC multiplicado por la corriente ICC. Ahora, los valores de VCC es constante, por lo tanto a nosotros nos interesa saber el valor constante de ICC, que es el que va a producir la potencia. Ese valor constante de ICC, que es el que tenemos acá, es el mismo valor constante de la corriente IC, la corriente del transistor. ¿Por qué? Porque no hay corriente media circulando hacia la salida. Por lo tanto, la corriente media que hay circulando acá arriba va a ser la misma corriente media que tenemos acá abajo, y por lo tanto, la corriente ICC media va a ser ICQ, que es el valor que nosotros definimos como la corriente de operación media del transistor. En el caso del voltaje, tenemos que fijarnos en esta expresión. Si nosotros tenemos un voltaje VC máximo, tenemos que hacer que ese voltaje VC llegue desde 0 a VCC. Esa es la máxima excursión que podemos lograr. Y para que sea simétrico, significa que este voltaje, el valor medio de este voltaje, tiene que ser VCC medios. Para que de esa forma se mueva VCC hacia arriba, VCC medio hacia arriba, perdón, y VCC medios hacia abajo. Como se ve en la figura que tenemos aquí. Entonces, si tenemos esa relación, que el VCQ es VCC medios, podemos escribir VCC en función de VCQ como 2VCQ. Si reemplazamos ICC y VCC en la expresión de la potencia de entrada, tenemos que la potencia de entrada es 2 por VCQ por ICQ. Entonces ahora ya tenemos tanto la potencia de entrada como la potencia de salida expresadas en términos de VCQ e ICQ. Y por lo tanto podemos calcular la eficiencia, y esa eficiencia, como ya les mencioné, es la potencia de salida partida por la potencia de entrada por 100. Y eso nos da 1/2 VCQ ICQ, que era la potencia C que calculamos en la lámina anterior, dividido por 2 VCQ ICQ, que es la potencia de C que calculamos en esta lámina. Pueden ver que los voltajes y las corrientes se van a cancelar y nos queda un valor constante, que es 1/4, y por lo tanto la eficiencia máxima que podemos lograr en este tipo de amplificadores es solamente de un 25%. Esa es la eficiencia máxima, considerando señales sinusoidales, considerando que tenemos una excursión máxima simétrica y considerando que la carga es solamente resistiva. Bien, como pueden ver, es una eficiencia bastante baja, y es por eso que este tipo de amplificadores no se ocupa de mucho, excepto cuando necesiten una fidelidad muy alta entre la entrada y la salida. Bien, en la próxima clase vamos a analizar los amplificadores B y AB. Con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias.